Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este rincón del Internet, donde nos encanta desentrañar los misterios más fascinantes del mundo del entretenimiento. Si están aquí hoy, es muy probable que una pregunta les haya estado rondando la cabeza, una interrogante que ha dividido a legiones de fans, encendido debates interminables y generado una cantidad asombrosa de teorías. Hablo por supuesto de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más rutilantes y queridas de la televisión turca. ¿Fue lo suyo amor verdadero, una conexión innegable que trascendió la pantalla, o acaso una ingeniosa estrategia de marketing, cuidadosamente orquestada para catapultar sus carreras a niveles estratosféricos? Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, minucioso y, les aseguro, que no se esperaban. Vamos a examinar cada ángulo, cada gesto, cada palabra pública para intentar descifrar este enigma. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, si son nuevos por aquí o si ya son parte de nuestra increíble comunidad y aún no lo han hecho, les pido que por favor tomen un segundo para suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y contenido exclusivo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este tipo de discusiones que tanto nos gustan. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres se volvieron sinónimo de un fenómeno global gracias a la serie Sen Kalkam, conocida en muchos países hispanohablantes como Love in the Air o Llama a mi puerta. Desde el primer episodio, la química entre sus personajes, Eda y Serkan, fue eléctrica, palpable, casi explosiva. Era esa clase de conexión que trasciende la pantalla y te hace sentir que estás espiando una historia de amor real. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino que conquistó corazones alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Millones de personas en España, Latinoamérica, Italia, Estados Unidos y más allá, se engancharon a la historia de la florista soñadora y el arquitecto frío. Pero lo que realmente incendió la imaginación de los fans fue la innegable cercanía entre Hande y Kerem detrás de cámaras. Sus interacciones, sus miradas, sus risas compartidas en las redes sociales y en las entrevistas, pronto comenzaron a sembrar la duda, ¿estaban realmente enamorados, o todo era parte de un plan maestro para potenciar el éxito de la serie y, por extensión, sus propias carreras? Analicemos primero la hipótesis del amor verdadero. Hay muchísimos argumentos sólidos para creer en la autenticidad de sus sentimientos. Para empezar, la forma en que se miraban. No era la mirada de dos actores interpretando un papel. Era una mirada cargada de ternura, de complicidad, de una admiración mutua que parecía ir más allá del guión. Recordarán aquellos vídeos virales del set donde se les veía bromeando, apoyándose, o incluso consolándose en momentos de cansancio. Los fans eran expertos en diseccionar cada fotograma, cada pequeña interacción. Los gestos sutiles, las manos que se buscaban, la forma en que Kerem siempre parecía proteger a Hande o hacerla reír, y cómo Hande respondía con esa sonrisa luminosa que nos ha cautivado a todos. Además, sus declaraciones públicas, aunque a menudo ambiguas al principio, eventualmente se tornaron más directas. El viaje a las Maldivas, por ejemplo, fue el momento en que confirmaron lo que todos ya sospechaban y anhelaban. Compartieron fotos juntos no de la serie, sino de sus vacaciones personales, sellando así el romance ante el mundo. Esto fue un hito. Un viaje íntimo que decidieron compartir, dejando entrever una faceta más vulnerable y personal de su relación. Y no solo ellos lo alimentaban. Sus compañeros de reparto y amigos cercanos también hablaban de la magia que existía entre ellos. En varias entrevistas, otros actores de la serie mencionaron que la química entre Hande y Kerem era tan potente que a veces parecían olvidar que estaban actuando. Eso, mis amigos, es el material del que están hechos los cuentos de hadas modernos. Además, piensen en la presión. Ser una pareja de celebridades, con millones de ojos pendientes de cada movimiento, no es fácil. Si su relación hubiera sido solo una farsa, ¿habrían podido mantenerla con tanta consistencia y convicción durante tanto tiempo, bajo un escrutinio tan intenso? El cariño y el respeto que se profesaban, incluso en los momentos más difíciles o de mayor cansancio, parecía genuino. También hubo momentos en los que se apoyaron mutuamente en situaciones personales delicadas. Recordamos cómo Hande enfrentó una difícil batalla familiar, y la presencia constante y el apoyo visible de Kerem en esos momentos fue muy significativo. Ese tipo de solidaridad va más allá de un contrato o una estrategia de marketing, habla de un vínculo emocional profundo.
Sus mensajes de cumpleaños, llenos de palabras emotivas y personal. También alimentaban la narrativa del amor. No eran genéricos, sino que se sentían escritos desde el corazón, con un conocimiento íntimo el uno del otro. Incluso sus mascotas se volvieron parte de la historia, compartiendo fotos con los perros de Kerem, o con su propio perro, Gamber, mostrando un aspecto más hogareño y consolidado de su vida juntos. Todo esto construía una imagen de una pareja enamorada, que disfrutaba de su compañía y que veía un futuro juntos. Pero, como en toda buena historia, hay otra cara de la moneda. Ahora hablemos de la hipótesis de la estrategia. En el implacable y competitivo mundo del entretenimiento, las showmances no son nada nuevo. Una showmance es una relación amorosa entre dos compañeros de reparto que se utiliza, consciente o inconscientemente, para generar publicidad y mantener el interés del público en un proyecto. Y aquí los argumentos también son contundentes. Senkalkap necesitaba un empuje. Las producciones turcas, por muy buenas que sean, a menudo luchan por mantener la atención del público durante todas sus temporadas. ¿Y qué mejor manera de mantener el hype que haciendo que la pareja protagonista sea una pareja en la vida real? El impacto en la audiencia fue inmenso. Cada noticia, cada foto, cada rumor sobre Hande y Kerem se convertía en tendencia mundial. Las redes sociales explotaron. Millones de nuevos seguidores llegaron a sus cuentas, aumentando exponencialmente su valor como embajadores de marca e influencers. Piensen en el momento. La confirmación oficial de su relación en las Maldivas llegó en un momento clave para la serie, cuando la atención quizás comenzaba a flaquear o cuando se estaba planeando la venta a mercados internacionales. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. No solo revivió el interés en la serie, sino que también catapultó a Hande y Kerem a un estatus de superestrellas globales, más allá de la televisión turca. Se convirtieron en una marca en sí mismos, Almohadilla Anker. Esta marca trajo consigo contratos publicitarios multimillonarios, invitaciones a eventos internacionales y una visibilidad que de otra manera habría sido mucho más difícil de conseguir. Las marcas aman la autenticidad, o al menos la percepción de ella. Una pareja amada por millones es un sueño para cualquier director de marketing. Sus publicaciones conjuntas, incluso si no eran explícitamente sobre el amor, generaban millones de interacciones, lo que es oro puro en la economía digital actual. También podríamos analizar la gestión de su privacidad. Aunque compartían momentos, siempre parecía haber un límite. Nunca se expusieron por completo, lo que mantenía viva la intriga y la especulación. Esta danza entre lo público y lo privado es una técnica común para mantener el interés. Demasiada exposición puede saturar, demasiada privacidad puede hacer que el público pierda el interés. Ellos lograron un equilibrio casi perfecto, manteniendo la llama encendida sin quemar el misterio por completo. Y por supuesto llegó la eventual ruptura, o el momento en que dejaron de compartir su vida privada con el mundo de la misma manera. Este final, aunque doloroso para muchos fans, también fue gestionado con una discreción que nuevamente podría interpretarse como estratégica. Evitaron el drama público, las declaraciones explosivas. En cambio, optaron por un mensaje de amistad y respeto mutuo. Esto les permitió a ambos mantener una imagen positiva y profesional, sin que su vida personal eclipsara por completo sus futuras carreras. No hubo escándalos que empañaran su reputación, lo que es vital en una industria tan volátil. Esto demuestra una madurez, sí, pero también una conciencia muy aguda de su imagen pública. Ahora, ¿dónde se encuentra la verdad? Este es el análisis que realmente no esperaban, porque la respuesta, mis queridos espectadores, rara vez es un simple blanco o negro. La vida real, y más aún la vida de las celebridades, está llena de matices de gris. Es muy probable que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin haya sido una mezcla compleja de amor genuino y estrategia inteligente. No son mutuamente excluyentes. Es posible y de hecho muy común en esta industria, que dos personas se conozcan en un set de filmación, desarrollen una conexión profunda y real, se enamoren, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente astutos como para entender el inmenso valor que su romance tiene para sus carreras. Piénsenlo. Si tienes sentimientos reales por alguien con quien trabajas y esa relación también beneficia enormemente tu trayectoria profesional, ¿por qué no permitir que eso suceda? La línea entre lo personal y lo profesional se difumina constantemente en el mundo del entretenimiento.
Los actores pasan meses, a veces años, inmersos en personajes, viviendo emociones intensas y desarrollando lazos estrechos con sus compañeros. Es casi inevitable que en ese caldero de emociones y trabajo surjan sentimientos. ¿Y si esos sentimientos se alinean con los intereses de la producción y de sus propias marcas personales, entonces la sinergia es perfecta? No significa que el amor no sea real, significa que se gestiona de una manera que maximiza todos los beneficios posibles. Quizás se enamoraron profundamente mientras filmaban, pero también eran conscientes de que cada beso, cada abrazo público, cada mención en redes sociales, no solo era una expresión de su afecto, sino también una poderosa herramienta de marketing. No se trata de cinismo, sino de pragmatismo. En una carrera tan efímera y competitiva como la actuación, cada oportunidad para elevar tu perfil y consolidar tu posición es valiosa. La historia de amor de Eda y Serkan se convirtió en la historia de amor de Hande y Kerem, y eso multiplicó por 10 el impacto de la serie y el de sus propias figuras. Les dio un reconocimiento internacional que muchos actores tardan décadas en conseguir, si es que lo consiguen. Además, debemos considerar la psicología del fandom. Los fans de Senkalkam invirtieron emocionalmente no solo en los personajes, sino en la idea de que Hande y Kerem eran la encarnación de esa fantasía romántica. La showmance exitosa satisface esa necesidad del público de ver que el amor verdadero existe, que las historias de cuento de hadas pueden hacerse realidad. Cuando una pareja de ficción se convierte en real, para los fans es como un final feliz extendido, una continuación de la magia. Y los actores, siendo figuras públicas, son muy conscientes de esta dinámica. Alimentar esa fantasía es parte de su trabajo, pero también puede ser una extensión natural de sus propios sentimientos. Entonces la conclusión más lógica y matizada es que probablemente fue ambas cosas. Hubo una chispa, una conexión genuina entre Hande y Kerem. Su química era demasiado potente para ser actuada puramente. Pero esa chispa creció y se desarrolló en un entorno donde su visibilidad y su éxito profesional estaban intrínsecamente ligados a la percepción de su romance. Ellos, como profesionales inteligentes, entendieron esta dinámica y la manejaron magistralmente. Lograron un equilibrio admirable entre compartir lo suficiente para satisfacer al público y mantener lo suficiente en privado para preservar su individualidad y, eventualmente, la transición hacia diferentes etapas de sus vidas. Su ruptura, si bien entristeció a muchos, fue manejada de una manera que honró la relación que tuvieron y les permitió seguir adelante con sus carreras sin mayores tropiezos. No terminaron siendo enemigos ni protagonistas de un drama público, lo cual es muy significativo y habla de una relación madura, sea cual sea la mezcla de amor y estrategia que la haya impulsado. Al final del día, lo que realmente importa es el impacto que tuvieron. Nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla y, durante un tiempo, una que creímos que era igualmente apasionante fuera de ella. Contribuyeron a un fenómeno televisivo global y dejaron una huella imborrable en la cultura pop. Sus carreras despegaron y se consolidaron, y su química, ya sea actuada o real, nos mantuvo pegados a la pantalla y generó conversaciones apasionantes como esta. La verdadera magia, quizás, no está en la respuesta definitiva de si fue amor o estrategia, sino en la habilidad de dos personas para crear una ilusión tan poderosa que nos hizo cuestionar la realidad misma. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis profundo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los argumentos para el amor, para la estrategia y, lo más importante, para esa fascinante área gris donde ambos aspectos pueden coexistir. En última instancia, solo ellos conocen la verdad completa de sus corazones, pero el legado de su relación, percibida o real, es innegable. Quiero agradecerles sinceramente por haberme acompañado en este viaje de especulación, análisis y, sobre todo, de pasión por el mundo del entretenimiento. Pero no se vayan sin antes compartir su propia perspectiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Se inclinan más por el amor genuino, por la estrategia bien orquestada, o por esa intrigante combinación de ambas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y opiniones respetuosas. Abramos un debate constructivo y sigamos desentrañando juntos estos misterios. Y si disfrutaron de este análisis, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con otros fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las historias que nos cautivan. Hasta la próxima.